Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Les saludo con mucho gusto a quienes nos ven a través de diversas plataformas que tiene el Colegio de Sonora y los invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de esta charla. Hoy me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida aquí al Colegio de Sonora a la doctora Indira Yacel Sánchez Bernal. Doctora, bienvenida. Nayeli, muchas gracias y muchas gracias al Colegio de Sonora por haberme invitado a ser partícipe de esta celebración de los 43 años. Así es, justo, estamos celebrando 43 años de fundación y bueno, desde que inició el año, el día 28 de enero, el Colegio Sonora ha realizado diversas actividades y eventos. Una de ellas pues fue justamente la presentación de una conferencia con la doctora Indira Yacel de ITES Campus Ciudad de México, que tiene que ver justamente con una temática pues de mucha relevancia que a veces las vemos muy lejanas a nosotros, sin embargo son temas de los que debemos hablar constantemente porque están en la agenda pública. Doctora, vamos a hablar sobre las mujeres y el Islam. Las mujeres y el Islam, muy bien. Pues bueno, creo que es importante empezar a hacer una revisión de la carga de estereotipos que tenemos sobre las mujeres, sobre todo mujeres musulmanas. Ya que las mujeres musulmanas siempre se han visto como incluso desde lo que hemos llamado Occidente, que no es un concepto que me guste mucho, pero como mujeres pasivas, como mujeres incluso oprimidas y que no necesariamente es así. Creo que de alguna manera se ha vinculado a las mujeres en el ámbito de la religión, pero curiosamente la religión islámica a mí me parece un parteaguas, ¿no? Sobre todo si pensamos que dentro del Corán se empieza a trabajar la parte de las mujeres, por ejemplo, cosas importantes, ¿no? A las mujeres no aparecemos, bueno, no soy musulmana, ¿no? Siempre hablo en nosotros, ¿no? Pero no aparece la idea, por ejemplo, del pecado original, ¿no? En el caso del Islam, por ejemplo, por primera vez a la mujer se le convierte como sujeta jurídica, entonces las mujeres pueden heredar, por ejemplo. Creo que eso es algo muy importante y actualmente habría que repensar a las mujeres, sobre todo mujeres creyentes, ¿no? Habría que repensar cuáles son sus estrategias emancipatorias, porque en muchas ocasiones no solo las mujeres laicas, que eso también es relevante, sino las mujeres creyentes tienen herramientas emancipatorias basadas en la interpretación del Corán. A esto en árabe se le conoce como fiqh o jurisprudencia, y entonces están haciendo una relectura del Corán, una feminización, ¿no?, del Corán, y creo que eso es muy importante, ¿no?, porque históricamente a las mujeres musulmanas siempre se les ha visto, se les pasaron yo diría 3 procesos. Primero, la exotización, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, del siglo XIX, puestas en estas pinturas que se les conoce como pinturas orientalistas, ¿no?, en donde había la idea del harem, de la idea de la mujer y la relación con lo sexual, y de la exotización pasan por ahí de 1950 a ser mujeres puestas como mujeres oprimidas, como mujeres subyugadas, como mujeres que pareciera que no tienen acción alguna en el espacio público. Y después del 2001, ahora se les correlaciona a las mujeres musulmanas como si fueran las madres de los terroristas, ¿no? Entonces, hay muy estigmatizadas. Están muy estigmatizadas, así es. Sin duda, y además creo que con el paso del tiempo y afortunadamente también con estos medios de comunicación hemos ido conociendo también a lo largo de la historia pues a mujeres que han trascendido y que hoy por hoy son luchadoras, activistas de derechos humanos, lo cual me lleva a preguntarle cómo ha cambiado justamente el papel de las mujeres en el Islam pues a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que siempre han estado. A mí hay una autora que me gusta mucho, ¿no? Es una autora marroquí, ella se llama Fátima Mernissi y hace un estudio muy interesante, tiene muchas obras, pero una de ellas se llama Las Sultanas Olvidadas.
Entonces ella lo que nos recuerda es cómo las mujeres siempre, ¿no?, sobre todo mujeres musulmanas, han estado presentes en el espacio público, solo que se han visto invisibilizadas. Y si me preguntas de la actualidad, creo que ha habido varios caminos. Tenemos un movimiento de mujeres que les hemos llamado mujeres laicas, que no necesariamente se vinculan con el ámbito religioso y que han seguido un camino de lo que hemos llamado el feminismo hegemónico, pero que están luchando por derechos específicos, ¿no? Y derechos desde la familia, reestructuraciones de lo que conocemos como el Código del Estatuto Personal, que podríamos compararlo con un Código Civil, que se conoce como la Mudáwana, pero también tenemos muchos movimientos que no vemos, pero que están ahí. Entonces, por ejemplo, mujeres que están luchando en el ámbito de derechos laborales, mujeres jornaleras, y que lo están haciendo, por ejemplo, a través del Islam, ¿no? Entonces, hay uno de los temas que acompaño o que trabajo son, por ejemplo, las mujeres freseras. Y las mujeres freseras, muchas de ellas fueron desposeídas de tierras. Entonces, al ser desposeídas de tierras, terminaron trabajando para empresas deslocalizadas, por ejemplo, empresas españolas o inglesas que están en el norte de África, específicamente en Marruecos, y terminan trabajando como jornaleras. No tenían derecho, por ejemplo, en sus horarios, no tenían ni siquiera derecho a pasar, por ejemplo, al baño, ¿no? Y mucho menos un contrato bien realizado, ni derecho a la seguridad Ningún tipo social. de prestación, vaya, No tenía ningún tipo de prestación. Entonces, lo que hacen, que esto es muy interesante, empiezan a reivindicar derechos laborales, pero también empiezan a reivindicar derechos de la tierra con base en el Islam. Entonces, eso me parece maravilloso porque a pesar de que no se conciben como feministas, están generando, ¿no?, precedentes de lucha y de experiencias de lucha para la obtención de derechos. Sin duda, y es que evidentemente usted iniciaba con un tema pues bastante interesante, ¿no? Que es el peso de su cultura religiosa. Sin embargo, esto no las ha limitado ni ha impedido que ellas hayan, como lo decía ahorita, iniciar con esta lucha de alguna manera representativa para todas las mujeres, que ha invitado a que pues no se detenga, al contrario, han ido ganando de alguna manera terreno en ámbitos laborales como esto que nos comentaba justamente. Así es, yo creo que es importante señalar, siempre hemos pensado, y bueno, ciertamente en parte habría que decir que lo es, que las religiones, pues necesariamente las religiones tienen un atisbo patriarcal. Pero también es verdad que las mujeres, y sobre todo las mujeres que se mueven en un ámbito religioso, han generado sus propias estrategias, ¿no? Pensar, por ejemplo, cómo las mujeres reunidas en una mezquita no solamente rezan, ¿no?, sino hablan, platican, se acompañan, hacen una relectura, ¿no?, de lo que les ha sido negado, y con esa relectura, por ejemplo, del Corán, ¿no?, empiezan a darse cuenta que las mujeres en el Corán no es que estén relegadas, ¿no?, sino que tienen derechos y que esos derechos han estado, pero que ha habido una interpretación masculina. Entonces, creo que es importante señalar, no ver solo a la religión, ¿no?, como algo monolítico, sino que finalmente también es movible y está en constante transformación por los actores, y en este caso las actrices, ¿no?, es decir, claro, las mujeres musulmanas y la reinterpretación que hacen de la religión. Sin duda, y esto me lleva también, por lo regular, siempre cuando hablamos de mujeres musulmanas nos viene a la mente o las identificamos con el hijab, ¿se llama? Bueno, ¿no? Hay el velo. Sí, el velo, este es un velo que algunas mujeres musulmanas usan como parte de su vestimenta. Una mujer, lo que significa la palabra como tal, dice es velo o cortina, es más común cubrir la cabeza y el cuello. Y esto creo que también nos trae como esa representación, y lo que nos decía ahorita, que de alguna manera las estigmatiza, ¿no?, desde su vestimenta, que es parte también de su cultura, ¿no? Así es que, bueno, depende. Tenemos varios tipos de vestimenta, no solamente existe el hijab, ¿no? Está la melfa, está el niqab, está la burka, que solamente se ha utilizado, por ejemplo, para el caso de Afganistán. Pero creo que a partir de lo sucedido en Afganistán, empezamos a visualizar o a vincular una vestimenta con opresiones. Sin embargo, el hijab, que efectivamente tú lo dices, es un velo que cubre el cabello, es un simbolismo de sumisión.
pero es una sumisión no frente al hombre. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Sahara Agli. Ella, por ejemplo, lo que explica es que el hijab se utiliza, ¿no?, como una dinámica de sumisión, pero ante Dios. Y curiosamente Alá, que en este caso es el Dios de los musulmanas, pues no es hombre ni es mujer, no tiene género, es una sin divinidad. duda. Exacto. Entonces es muy interesante porque en realidad es un sentido de incluso de lo modesto y de la humildad, ¿no? Y que hace, a diferencia de lo que a veces pasa, por ejemplo, incluso en México o en otros países, la idea del orgullo, ¿no?, es someter un poco el ego que tenemos, ¿no? Ego que finalmente nos inscribe en una dinámica de competencia y que no necesariamente entendemos que la sumisión tiene que ver con un acto de humildad y que tiene que ver también con una dinámica de horizontalidad. La sumisión no es una sumisión frente al hombre, es una sumisión ante Dios. Y me parece algo que culturalmente y espiritualmente es muy importante para las mujeres musulmanas. Claro, sin duda. Y doctora Indira Yazel, ¿qué podríamos aprender o qué digamos, diferencias hay entre el papel de lo que está haciendo la mujer musulmana versus lo que estamos haciendo como mujeres aquí en México respecto a los derechos? Pues yo creo que todas las mujeres estamos buscando estrategias para obtención de derechos, ¿no? Los caminos son diferentes, es decir, creo que en un primer momento pensábamos solamente en una ruta, que es lo que llamábamos el feminismo hegemónico, ¿no?, un poco ilustrado, la mujer que tiene que estar en el espacio público, la mujer que tiene que romper, muchas gracias, la mujer que tiene que romper además con sistema patriarcal, pero los caminos son variados, ¿no? Los caminos son variados y creo que es importante, creo que estamos en la misma dinámica, que es la obtención de derechos laborales, de la participación del espacio público, pero también algo importante, del respeto de las cosmovisiones. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Es lo que también se conoce como feminismos descoloniales, que es pensar también las luchas de las mujeres, no necesariamente en un solo marco euroestadounidense, si lo podemos llamar así, sino que tenemos diversas formas incluso de concebir la tierra, de concebir la naturaleza, diversas formas de apropiarnos hasta de la existencia, ¿no? Entonces hay muchas experiencias de lucha que en México también, ¿no? Las mujeres somos muy diversas y no necesariamente todas estamos en el mismo camino para la obtención de derechos, pero creo que la finalidad es la misma. Sin duda, sin duda. Y además esto también me trae a colación el tema del matrimonio y el divorcio en el Islam, ¿no?, que también tiene un peso fuerte, y lo que mencionaba ahorita, esa emancipación que también está buscando la mujer, no por su misión, como decía, sino por esa libre independencia de poder ejercer sus derechos sin necesidad de tener un concepto de familia como tal, ¿no? Fíjate que yo creo que hay algo muy importante, tendremos que remitirnos al 2003, 2004 aproximadamente. Podríamos decir que uno de los grandes triunfos fue la modificación de los códigos de estatuto personal, los códigos civiles de familia, ¿no? Porque las mujeres antiguamente se llamaba o le decían talaca zalaza. ¿Qué significa talaca zalaza? Zalaza es 3 y talaca es te repudio. Si un hombre te decía 3 veces te repudio, tú no podías hacer absolutamente nada y había una separación sin ningún derecho. Y en el caso del Islam, el hombre es el que hereda y además el que pasa la cultura. Por ende, por ejemplo, la custodia de los hijos, si había una separación, le quedaba a los hombres, no a las mujeres, y los hijos terminaban viviendo con la familia del hombre. Y en el 2003-2004, las mujeres empezaron a luchar, ¿no?, por un cambio en el Código del Estatuto Personal. Hoy en día el matrimonio se da después de los 18 años, no puede haber matrimonio forzado, que eso ya existe en el Corán, por ejemplo. Otra de las cosas es que ya puede haber divorcio y pueden quedarse con la custodia, ¿no? Entonces ya no es solamente un talaca zalaza, no es un te repudio, claro, sino que en realidad ha sido un gran triunfo de las mujeres. Lo tenemos en Marruecos, lo tenemos en Túnez, lo tenemos en Egipto, donde se dio la modificación de las reformas del Código del Estatuto Personal y queda un tema pendiente, que es el de la herencia,
porque la herencia, por ejemplo, está regida por una sura que se conoce como la 411, que es la sura de la herencia, pero siempre al hombre se le ve como proveedor y por ende siempre hereda más que las mujeres. Ese tema es uno de los temas que queda pendiente porque sigue habiendo desigualdad. Hay pues, ¿no? desigualdad, pero todavía pues están en protestas desde hace pues ya varios años para lograr que pueda haber una reinterpretación de esa sura, ¿no? Y que puedan obtener pues derechos iguales en el ámbito hereditario. Sin duda. Doctora, muy interesante esta conversación. Esperemos que quienes nos estén escuchando, si tienen oportunidad, también vayan a los canales de plataformas como Spotify, donde podrán encontrar este contenido y poder compartir este tema relevante que viene a colación justamente de una conferencia que dio la doctora Indira Yacel aquí en el Colegio de Sonora y que aborda muchos más temas. Así es que los invitamos también a consultar la transmisión que se hizo en vivo y que está en la plataforma de Facebook como @colsonora. Doctora, algo importante también, ¿de qué manera? Entiendo que las leyes pues son distintas a lo que conocemos en México, ¿no? Sin embargo, ¿qué peso han tenido estas mujeres que a lo largo de los años han incentivado pues estos cambios en tema de política pública? Hoy, ¿cuál es el papel político en el Islam respecto a las mujeres? Pues creo que es muy importante, creo que se ha tenido muchos logros desde, pues yo podría decir desde la década de 1980, ¿no? Las mujeres incluso musulmanas están alcanzando espacios públicos como en el ámbito político, ¿no? Hoy en día tenemos embajadoras, tenemos mujeres que están en los lugares en donde se toman las decisiones políticas, tenemos diputadas, bueno, parlamentarias, ¿no? Vamos a llamarles, ¿no? Porque no necesariamente son diputadas, pero bueno, las tenemos como parlamentarias, tenemos juristas, las juristas han hecho un trabajo brutal, ¿no? Fátima Mernissi, insisto, es una de nuestras, ya murió, pero bueno, era una de nuestras juristas que impulsaban la reforma para la participación de las mujeres. Y algo muy importante, ¿no? Tenemos mujeres que también en colectividad están actuando también en el ámbito económico a través de organizaciones de base, ¿no? Y creo que esto es importante porque sitúa a las mujeres en lo individual y en lo colectivo en una transformación constante. Claro, además dejan este precedente, ¿no? de lucha, de seguir y porque además justamente lo que mencionaba, ha habido logros, sin embargo, eso no significa que no deje de haber retos. ¿Cuáles serían los principales retos que tiene que enfrentar y a los que todavía le está haciendo pues lucha la mujer musulmana? Sí, los desafíos son amplios y creo que también habría que particularizar dependiendo de las regiones y dependiendo también de países, ¿no? Creo que todavía hay grandes desafíos en la zona de la península arábiga, por supuesto, ¿no? En el norte de África han tenido las mujeres mucho más logros. ¿Cuáles son los desafíos? Amplitud en derechos laborales, la modificación en el tema de la herencia y algo importante, Nayeli, que no lo dije, pero creo que es importante. Para las mujeres musulmanas, siempre digo que hay una parte que es importante, que es la complementariedad. Nosotros no necesariamente utilizamos esa categoría de complementariedad y siempre pienso que en nuestro caso pensamos 1 más 1 igual a 2, ¿no? Y ellas lo que nos dicen es 1 más 1 es igual a 1. Entonces creo que es importante pensar también que dentro de los desafíos es cómo equilibrar la complementariedad, ¿no? Que manejan las mujeres musulmanas en el término de ganancia de derechos. Sin duda, y definitivamente esto también nos deja un parteaguas como mujeres a lo que está haciendo México, ¿no? Porque creo que también de manera internacional hay organizaciones y asociaciones que también están buscando posicionar pues las labores que desde el activismo muchas mujeres han hecho en diversas regiones del mundo, ¿no? Así es, y tenemos muchos colectivos, ¿no? También tenemos colectivos, siempre pienso incluso en mujeres artistas, en mujeres fotógrafas, ¿no? Tenemos una de nuestras fotógrafas iraníes que es Nisar Shadani, por ejemplo. Ella ha puesto sobre todo en la época de los ataques terroristas a las Torres Gemelas 2001, aparecen unas fotografías en donde aparece una mujer velada, ¿no? Pero
pero al lado de una arma, ¿no? Porque ella lo que dice es el hecho de que yo tenga un hijab o el hecho de que yo me vista como musulmana no quiere decir que soy una mujer pasiva, ¿no? Entonces las expresiones son muchas, tenemos a mujeres grafiteras, tenemos a mujeres fotógrafos, tenemos a colectivos, ¿no? Incluso colectivos que son referentes al Me Too, por ejemplo, o incluso, ¿no? Hablando de la conferencia que se dio el viernes pasado, ¿no? Mujeres palestinas en resistencia, que a veces sus bordados nos hablan de cómo, ¿no? Retornar, regresar, pensar en la memoria y el derecho a existir y el derecho a regresar a un territorio que les pertenece. Exacto, mensajes que sin duda nos dejan pues esa reflexión, porque además uno de los temas también por los que han pasado mujeres musulmanas es justamente el tema de la educación, ¿no? Cómo es que a lo largo del tiempo han ido sumando también logros en el tema educativo, que era una de las cosas a las que pues difícilmente podían acceder, y que eso también las ha impulsado a llegar a estas posiciones, como mencionaba ahorita, como embajadoras y abrirse en otros campos, ¿no? Sí, ha habido una transición demográfica. Temas pendientes, yo diría, está Afganistán, ¿no? Es un tema pendiente por ahí, porque a pesar de ello, pues hay mujeres que yo siempre digo prestan los patios de sus casas para educar, ¿no? A las niñas, porque sabemos que después del regreso de los talibanes, por ejemplo, las niñas no pueden estudiar más que la escuela primaria, ¿no? Pero también ha habido grandes avances. En el norte de África, la mayor parte de las mujeres, pues estamos en una transición demográfica, porque pues estamos en el proceso, por ejemplo, de mayor índice de alfabetización, evidentemente mujeres que terminan la educación universitaria, ¿no? Y que además hoy en día pues incluso hay un descenso de la maternidad. Estamos hablando de pues básicamente 2 hijos por mujeres, ¿no? Entonces esto nos habla de una transición demográfica que necesariamente pone a las mujeres en el centro, ¿no? Pues yo les invitaría también a visitar, ¿no? Algunas páginas, por ejemplo, de Nadia Nair, entre otras mujeres activistas que están defendiendo pues los derechos y las luchas de estas mujeres. Sin duda, y algo que también creo que iniciaba yo esta conversación, doctora, diciendo que a veces como que ponemos muy lejanos estos temas porque no estamos ahí, porque no lo estamos viviendo como tal, ¿no? Sin duda creo que hoy por hoy el tema de la migración, hoy podemos ver de muchas culturas, de muchos países, en México, aquí mismo, en Hermosillo, Sonora, gente de distintas partes del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? Desde nuestras trincheras cuando nos topamos con esta diversidad multicultural? Y específicamente con personas que vienen de estas áreas, de estas zonas. Fíjate, Nayeli, que tú decías, son temas que los vemos alejados, pero yo te diría, no están alejados, ¿no? Nos atraviesan, porque al final los seres humanos nos encontramos en movimiento, ¿no? Y siempre ha habido un intercambio cultural. Y creo que hoy en día, ¿no? Pues siempre ha estado presente la migración. Yo siempre digo, bueno, pensemos quiénes eran nuestros abuelos, y bueno, pues sucede que no todos eran del mismo lugar, ¿no? Siempre ha habido movimiento. Creo que lo importante es generar un diálogo intercultural. Y con diálogo intercultural, antes se hablaba incluso de traducción intercultural, no es solamente aceptar, ¿no? Que tenemos a una persona, vamos a ponerla entre comillas, diferente al lado mío, sino que tendría que aprender a dialogar con ella o con él, ¿no? Y creo que en este sentido, pues los temas no se convierten en alejados, sino que son temas que nos hablan de la dignificación humana, ¿no? Entonces pensar, por ejemplo, en palestinas, pensar en marroquíes, pensar en mujeres egipcias, pensar en mujeres afganas, pues es pensar también en opresiones, problemáticas sociales que también las mexicanas compartimos y que también vivimos, ¿no? Y que también vienen momentos que son reformas desde la familia, en el ámbito laboral, el derecho a estar, a circular en un espacio y por supuesto, ¿no? Yo diría incluso a cómo generar estrategias no solo de diálogo, sino de luchas y de cómo aprendemos unas de otras, ¿no? Para generar esa emancipación. Y ahí ya no pensamos entonces que el tema es alejado, sino que es mucho más cercano de lo que creemos. Cuando pienso en mujeres freseras, marroquíes, por ejemplo,
pues lo mismo están viviendo las mujeres freseras en Sin Michoacán, duda, sin ¿no? duda, Es claro. decir, las trabajadoras que yo les llamo campesinas sin tierra, no me gusta, ¿no?, llamarles jornaleras, ¿no?, pero que tenemos el mismo problema en México. Entonces, creo que esos diálogos son necesarios para entender que estamos pasando por problemáticas muy similares. Sí, sin duda, y es que efectivamente, bien lo dice, doctora, son situaciones que vivimos aquí en cualquier parte. Definitivamente la cultura muchas veces le da matices diferentes a las situaciones, pero eso no significa que no afecten a las mujeres, que no nos afecten como les pueden estar afectando en otras partes del mundo. Para cerrar esta conversación, doctora, me gustaría también que nos dijera qué impacto tiene la intervención académica, el estudio de estos temas en general, no en las problemáticas que tienen que ver y que ahorita creo que abogan mucho al tema de la mujer hoy por hoy también, ¿no? Yo creo que la academia es muy importante, pero creo que la academia o el papel de la academia es acompañar. A veces incluso habría que ponernos como escribanas, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? No solamente es saber qué es lo que está sucediendo. Cuando te conviertes en escribana es transmitir las voces que ellas quieren que sean escuchadas por medio de la academia, porque hay voces que dicen yo no necesito de la academia, ¿no? Pero la academia es importante, por supuesto, para dar a conocer, pero para acompañar. Y a veces creo que incluso la academia aprendemos más de las luchas, ¿no?, que al revés. Entonces creo que como acompañantes y como escribanos, la academia sigue siendo importante para posicionar temas, ¿no?, sobre todo en el caso de movimientos feministas, movimientos de mujeres, ¿no?, para acompañar en estas temáticas y específicamente a gente que desea estar, ¿no?, en el mismo camino. Sin duda, y es que el sustento científico académico siempre va a tener ese peso y va a ser pues parte del insumo que utilizan y que de las que echan mano activistas, mujeres y todas aquellas, ¿no?, que llegan a estos puestos donde tienen cierta autoridad, lo que llamamos aquí los tomadores de decisiones, y eso nos da mucho gusto porque también desde el Centro de Estudios del Desarrollo aquí en el Colegio de Sonora, pues muchos de los estudiantes que después egresan de esta casa de estudios justamente eso es lo que hacen, llevar y transmitir y cambiar y generar política pública en muchos temas sociales que vivimos a diario. Doctora, no me queda más que agradecerle que haya conversado con nosotros y también que nos haya visitado aquí en el Colegio de Sonora. Al contrario, gracias por la invitación y muchas gracias por este diálogo tan enriquecedor. Gracias, Nayeli. Muchísimas gracias, gracias por supuesto a quienes nos sintonizan, a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas del Colegio de Sonora. Les recordamos que las actividades y eventos no solamente son durante el 43 aniversario, permanentemente el Colegio de Sonora tiene eventos académicos y culturales que son totalmente gratuitos. Si tú me ves o me escuchas en otra parte de la República, también lo puedes hacer, si no puedes venir, a través de las transmisiones en Facebook Live o buscar contenido de este tipo de temáticas que aborda el Colegio de Sonora en Ciencias Sociales a través de Spotify y nuestro canal de YouTube. Puedas tener información, acceso a todas las actividades. Muchas gracias por sintonizarnos, escucharnos. Estamos como @colsonora en todas las plataformas digitales y nuestra página web www.colson.edu.mx. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.